Este año se cumple el 5º aniversario del asesinato de uno de los héroes de la primavera rusa, el legendario brigadier fantasma Alexei Borisovich Mozgovoi. La memoria humana tiene como característica de que con el tiempo comenzamos poco a poco a olvidar incluso los eventos históricos más importantes que sucedieron prácticamente delante de nosotros. Para nosotros, Alexei Mozgovoi se ha convertido en un líder nacional, un hombre que en el momento difícil no tuvo miedo de decir la verdad y defender a su patria y a la gente común. Yo no soy un director o guionista profesional, y he hecho esta película no por mi propio bien, sino por el recuerdo de un gran hombre, Alexei Borisovich Mozgovoi. Комуняку! На галяву! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Бандера прийде! Порядок наведе! Смерть ворогам! Люди, які були на Майдані, які загинули на Майдані, це герої на віка, це наші визволителі. Los poderes del presidente de Ucrania antes de las elecciones del 25 de mayo fueron conferidos al presidente de la Rada Suprema, Alexander Turchinov. El Parlamento de Crimea está listo para estudiar la cuestión sobre la separación de la República Autónoma de Ucrania. Nadie me derrocó. Me vi obligado a abandonar Ucrania por amenaza directa contra mi vida y mis seres queridos. Hoy habrá manifestaciones contra el nuevo curso de Kiev por todo el este de Ucrania, Lugansk, Zaporozhye, Donbass. La gente viene con banderas rusas y cintas de San Jorge. ¿Qué les preocupa? Están preocupados por tal caos. Y si vemos que este caos comienza en las regiones orientales, si la gente nos pide ayuda, y gracias a que ya tenemos la demanda oficial del presidente actual, nos reservamos el derecho de utilizar todos los medios disponibles para proteger a estos ciudadanos. Y consideramos que esto es completamente legal. Y las imágenes que recibimos poco antes de la transmisión fueron tomadas por nuestros colegas de France Press en la carretera que conecta Slavyansk con Kramatorsk en la aldea de Yasnogorka. Allí, la gente con sus propias manos trataron de detener los vehículos blindados, pero los militares que conducían esos vehículos pesados se mantuvieron firmes y, a pesar del peligro real de golpear a algunos de los aldeanos, continuaron moviéndose disparando al aire. Se les dijo, se les pidió que pararan, se les gritó, pero todo fue en vano. En resumen, el carro blindado le pasó por las piernas a uno de los hombres. Vladimir Vladimirovich, millones de cartas, solicitudes le han sido enviadas. Todavía no hemos recibido respuesta, pero esperamos que de todas maneras le haga caso al sudeste y reaccione de alguna manera. De alguna manera es la palabra incorrecta. Reaccione como debería reaccionar si de verdad usted es patriota. Y estamos seguros que usted no nos abandonará. Por eso, tan pronto como sea posible, Vladimir Vladimirovich haga su paso decisivo. La política es política, pero la
la gente. Abajo, 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 abajo. Únanse a los rebeldes, la provincia será nuestra. Los primeros vehículos blindados de las tropas ucranianas se dirigían al Donbass ya a mediados de abril del 2014. Estos no solo eran vehículos Kamaz con personal, sino también vehículos blindados, VCI e incluso tanques. Los residentes locales intentaron detenerlos con sus propias manos. En aquel entonces nadie sabía que esto era solo el comienzo de la guerra. Uno de los líderes de este movimiento de protesta fue Alexei Borisovich Mozgovoi. Repito una vez más, estos camiones Kamaz no irán a ninguna parte, incluso los Kamaz. Alexei Mozgovoi era una especie de centro unificador. A muchas personas le gustaron sus ideas. Era una persona muy carismática y sabía cómo entusiasmar a la gente en los discursos. Antes del comienzo de los acontecimientos de la primavera rusa, Alexei Mozgovoi no era político ni funcionario. Su biografía tenía diferentes páginas. Desde joven le gustaba la música. Fue solista de conjuntos de arte popular. Lyosha Mozgovoi. Bueno, en primer lugar, él era una persona muy responsable. La buena fe y honestidad era algo que tenía naturalmente. Cuando cantaba se le veía que no era una simple persona. De corazón y alma se preocupaba por su patria, su tierra natal. En todas partes donde él estuviera, así sea, prestando servicios, trabajando, siempre había gente a su alrededor. A decir verdad, era tan amable con nosotros que todos se sentían atraídos por él. Donde él estuviera, así sea, prestando servicios, estudiando. Tenía amigos en todas partes. Fue precisamente esa cualidad de carácter la que se vuelve decisiva en su futuro destino. Todos los que entraron a este territorio son nuestro trofeo. Desde aquí, solo se podrán ir en tren hasta las casas de sus abuelos. El 7 de abril, el orador de la Rada Suprema, Turchinov, anunció el inicio de una operación antiterrorista. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional decidió iniciar una operación antiterrorista a gran escala con la participación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acaba de anunciarse a Kiev su protesta decisiva. Al mismo tiempo, voluntarios bajo el mando de Igor Strelkov entran en Slavyansk. Las unidades rebeldes, que normalmente están organizadas y se subordinan a mí, aún no han llegado a Donetsk. El proceso de formar una milicia rebelde, como ya había dicho, es bastante complicado. Es una acción compleja. Sí, ahora estamos organizando una milicia popular porque, en mi opinión, la población de nuestras regiones debería al menos poder protegerse ante todo. No vamos a atacar a nadie, pero aquellos que se atrevan incluso a pensarlo deberían saber que la población de Lugansk podrá protegerse en cualquier momento, en cualquier caso y situación. Bueno, en realidad escuché sobre él y lo conocí al mismo tiempo. Eso fue a finales de abril, los días 20 de abril de 2014. Cuando llegó aquí, a Slavyansk, lo recibí y dijo que aquí está Alexei Mozgovoi. Llegó, miró, es decir, él vio que tenemos una organización seria. Ahora todos aquellos que dicen, no seguiré, necesito proteger a mi familia, son solo saboteadores o personas cobardes.
Ahora es necesario crear su propio ejército que podrá rechazar el ataque de las fuerzas de ocupación. Recordé el mitin. Recordaba como si, no que solo recordara, sino que todo sucedió por sí solo. Y me fui a donde Alexei Borisovich Mozgovoi. Bueno, hablamos un poco y luego algo así se me ocurrió esta frase. Vengan a Yaseni. De ustedes, coljosianos, crearemos defensores. Un grupo de 11 hombres vino conmigo. Llegamos allí y estábamos solos. Y lo diremos así, no de los primeros, sino de los reclutas. Diremos uno de los primeros. Comenzamos a atrincherarnos. Cavábamos el día entero. Y estoy orgulloso y agradecido con aquel líder que nos hacía cavar. Bueno, como él nos obligaba, explicando si te atrincheras mejor, vivirás más. Si la memoria no me falla, el 27 de mayo a las 5:30 de la madrugada sobrevolaron los aviones Su y empezó lo bueno. Esta mañana, la base principal de los rebeldes fue destruida por un bombardeo de misiles. Se ubica a medio kilómetro de la frontera rusa cerca del pueblo de Yaseni. Según información de la dirección de la OAT, Operación Antiterrorista, fue destruida junto con los combatientes. Según datos de exploración, en ella se encontraban 500 soldados aproximadamente. Pero gracias a nuestras trincheras, todos nosotros sobrevivimos. Y 300 personas salieron con una pérdida mínima. Solo un herido y es todo. Bueno, en realidad fue un ataque aéreo pequeño con bombardeos precisos. Pero gracias a Dios, ahora tengo la oportunidad de rebatir todos los inventos, especulaciones y rumores de que nuestra unidad fue destruida, como dicen los medios de información ucranianos, la mayor unidad prorrusa. Aún más, nos llamaron la unidad rusa, la unidad militar rusa más grande. Supuestamente fuimos todos destruidos y había información de que ahora se calculan las víctimas. En realidad no hubo víctimas. Todos están vivos y saludables. Y teniendo en cuenta que los medios de información ucranianos nos enterraron, significa que viviremos mucho tiempo. Fue precisamente después de este ataque aéreo que el batallón de Alexei Mozgovoi comenzó a llevar su nombre legendario de Batallón Fantasma. Y cuando llegamos a Lysychansk, allí fui nombrado comandante de la compañía de entrenamiento. Bueno, de Yaseni salí como comandante de la compañía de entrenamiento. Allí ya recibí, digamos, en ese momento el estatus oficial de parte de Mozgovoi. Allí ya fue donde comenzó la comunicación personal con él. E interactuamos durante el tiempo que estuve en la fábrica Stekolny de Lysychansk. Reuniones, formaciones, todo como estaba establecido. Después de la redislocación del batallón Fantasma hacia Lysychansk, en mayo del año 2014, él comenzó a realizar acciones militares más activas. Y no solo por defender la ciudad en sí, sino también por sus alrededores. Comenzó la fase activa de la guerra por el Donbass. Nada más que él aseguró su posición en Lysychansk y fue nombrado por mí como ministro de Defensa de la RPD, República Popular de Donetsk. Mantuve conexión telefónica cerrada con él y dijo que no quería subordinarse a Bolotov. Y estaría dispuesto si según exista la posibilidad de subordinarse al batallón de Slavyansk, es decir, estar bajo mis órdenes. Y acepté la proposición. Desde ese momento estuvo bajo mi mando. En ese momento no elegí al ministro de Defensa, sino al comandante realmente inteligente y a un compañero de ideas, cualidades para mí que eran esenciales. Sea el ministro de Defensa, pero es exactamente la persona que se necesita. Por lo tanto, estábamos juntos. Y cuando comencé a cooperar con él, no estuve de parte de la RPD solamente, como estaba desde el principio por una Novorossiya unida. Así he seguido adelante hasta el día de hoy. El presidente Poroshenko había dicho anteriormente que continuarían las acciones militares activas. La tarea era rodear a los centros regionales. Идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитаюсь, первый, второй.
Первый шаг вперед и в рай, первый, второй, а каждый второй тоже герой в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые, не хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые наградой будут нам. Все впереди, а ныне за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр» на первый, второй. Рассчитаюсь, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй. Esto es todo lo que quedó de la columna de vehículos blindados de los militantes de la llamada Guardia Nacional, que el día anterior intentó entrar en la ciudad de Linchansk. Aquí no quedó ni un solo carro completo y el asfalto está lleno de fragmentos de cohetes. Esta es la torre de un vehículo de combate de infantería, BMP, y es fácil imaginar cuán poderosa fue la explosión si la torre, que pesa más de 1 tonelada, fue alejada de la BMP unos metros. El destacamento de Alexei Mostovoi ahora está en el frente de combate en las aldeas alrededor de la ciudad, y el mismo comandante del batallón comenta sobre los planes para el asedio de Lugansk y Donetsk, expresados desde Kiev. Para la armada ucraniana es una línea del frente demasiado grande. No son capaces de tal acción, luchar desde una posición frontal a esa distancia y coordinar sus acciones. Desde principios de junio, el ejército ucraniano comenzó a bombardear de manera activa y masiva los centros regionales de Donbass, Lugansk y Donetsk, tratando al mismo tiempo de rodearlos. No solo los alrededores, sino también los centros de las ciudades comenzaron a sufrir bombardeos y ataques aéreos. Comenzaron las primeras bajas masivas entre la población civil. El 2 de junio, el edificio de la administración estatal de Lugansk fue atacado desde el aire. Debido al bombardeo, muchos residentes de la región de Lugansk se vieron en la necesidad de abandonar sus hogares. Se dirigieron a Rusia a través del puesto aduanero de Izbarino, controlado por los rebeldes. Las fuerzas de autodefensa tienen que contener los constantes ataques del ejército ucraniano. Al ver el horror de la guerra inminente, la población masculina comenzó a huir en masa hacia los puntos de aduana. Bueno, mi esposa ya está allí, en Rostov, sí. Mi hijo también está en Rostov. Yo ahora empaqué mis cosas. Tenemos miedo de permanecer allá porque allá nos están bombardeando. ¿Y cuál fue la última gota que colmó el vaso? La última, cuando lanzaron bombas sobre el edificio administrativo. No quedó otra opción que marcharse debido a las acciones militares cerca del edificio. No me quedé esperando. Es que mi esposa está al borde de un ataque de nervios. Bueno, ya ahora mismo en las afueras ya están disparando. Por eso estamos huyendo de allí. Pero ¿a qué hora comenzaron a disparar? Desde por la mañana. Ahora quiero dirigirme a la población masculina de nuestra región. En repetidas ocasiones nos hemos dirigido y llamado a unirse a nuestras filas para defender nuestra tierra natal. Pero parece que las palabras tierra natal, patria, hermana, perdieron su significado en las mentes de nuestros hombres. Espero que la situación de ayer en Lugansk les haya abierto los ojos a muchas personas. Y ahora ustedes se incorporan a las filas para evitar que lo sucedido se repita. Muchos, por supuesto, ya perdieron el tiempo de su elección e hicieron una completamente diferente. Para algunos es más importante tomar cerveza, para otros sí, puede que sea importante ir al trabajo. Para alguien es importante simplemente estar en casa para proteger supuestamente su huerto. Pero la vida de la patria está en sus manos. En manos de aquellos que aún no logran hacer su elección. Ustedes están mirando lo que está pasando. Vieron el incidente de ayer en Lugansk. Saben lo que está sucediendo en Salyansk, Donetsk, Mariupol. Saben lo que está sucediendo aquí, cerca de Lysychansk, Severodonetsk, Ruzhnoye. Lo saben todo muy bien, lo ven, pero fingen que no lo entienden. Ya no sé de qué manera dirigirme a ustedes. ¿Qué puntos sensibles tocar para argumentar la necesidad de proteger la patria? Me queda solamente confiar en su conciencia, si aún existe.
A lo largo de la historia de Rusia se observa que cuando llegan tiempos difíciles, cuando el enemigo pisa nuestra tierra, los individuos como Mozgovoi se alzan, como lo han hecho los mismos Minin y Poryatsky. Se alzan aquellas personas a quienes el Dios les ha dado, digamos, responsabilidad, les ha dado talentos y ellos asumen esta responsabilidad y guían a las personas. El 5 de julio, el destacamento de Igor Strelkov, formado por Slayansk, debido a la amenaza de estar totalmente rodeado y ser destruido, se vio obligado a abandonar en secreto las ciudades de Slayansk, Kramatorsk, así como Nikolaevka, Konstantinovka, Artemovsk y retroceder a Donetsk. Seguidamente, los vehículos blindados ucranianos entraron allí, junto con el personal de la Guardia Nacional y el sector derecho. En espera de los ataques de las fuerzas ucranianas, las unidades locales de autodefensa reciben los refuerzos. Los rebeldes que lograron salir de Slayansk se unieron a las filas del batallón conocido como el Fantasma. Garit, Kot, Sedoy, apodos en lugar de los nombres, ellos fueron recibidos en la base de uno de los batallones de autodefensa más conocidos del Fantasma. El nombre habla por sí solo. Las fuerzas ucranianas de seguridad varias veces habían informado sobre su total destrucción, pero el destacamento Fantasma, como de la nada, aparecía en la próxima batalla. De esta belleza haremos un transporte de victoria. Por la noche comenzó el ataque de artillería a la ciudad de Lysychansk. Esto es a unos 100 kilómetros de Lugansk. Las fuerzas armadas ucranianas utilizaban artillería de cañones y cohetes, incluidos los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Grad. Los proyectiles acertaron en los edificios residenciales del centro de la ciudad. En esta situación me preguntaba qué hacer. Al mismo tiempo, claramente posicionaba su idea de defender a Lysychansk hasta el final. ¿A pesar de todo? A pesar de todo. Lo llevé al mapa y le expliqué que sus posiciones fuertes serán derrotadas de la misma manera como fue ya derrotada una de ellas. Y dentro de, digamos, una hora serán destruidas junto con las tropas. Por falta de fuerzas, armas pesadas y otras cosas. Después de eso, le expliqué cómo sería la situación. Que lo rodearían en Lysychansk de la misma manera que en Salchansk, que no van a atacar sino a bloquear. Y mientras que él espere en Lysychansk con la espera de no se sabe qué, sin municiones, sin combustible, bueno, sin la posibilidad de refuerzos, las fuerzas ucranianas seguirán avanzando hacia el interior de la región de Lugansk. A finales de julio, el peligro de que la brigada de Mozgovoi fuera rodeada en Lysychansk dejó de ser simplemente un peligro para convertirse en realidad. Simultáneamente con esto, el Ukrovermach intenta rodear Donetsk y Lugansk. En dos asentamientos, centros provinciales Lugansk y Donetsk, se realiza un bloqueo total y se tomarán las correspondientes medidas, las cuales conducirán a que los separatistas se vean obligados a deponer sus armas. Ante esa situación, yo, después de explicarle el panorama, le ordené dejar Lysychansk e irse por la aglomeración Pervomaisk, Alchevsk y Stakhanov y organizarles con las fuerzas de su brigada la defensa de la aglomeración. Él, al principio, se opuso fuertemente. Decía que había hecho una promesa de no abandonar Lysychansk, que él estaba dispuesto a morir junto con su gente defendiendo Lysychansk. Yo nuevamente le expliqué la situación. Le expliqué que la muerte de la brigada no traería ningún beneficio, totalmente ningún beneficio, y que por el contrario prácticamente le haría un favor al enemigo. Él no tiene absolutamente ninguna responsabilidad por esa retirada. Yo asumí toda la responsabilidad dándole una orden categórica. Si no fuera por esa orden, él seguramente hubiese muerto ya en Lysychansk junto con su unidad, junto con su brigada. Sus méritos en la defensa consisten en que Lugansk, de todos modos, ahora no se encuentra en manos de los verdugos ucranianos. Son enormes, mucho mayores que los de quien sea en la República de Lugansk. O sea, incluso así. Si él no hubiera creado el punto de resistencia en Lysychansk, entonces Lugansk hubiera caído seguramente en junio mismo. Hubo un ataque ahora al poblado. ¿Tienes radio? ¿Y tú tienes? Bueno, después todo comenzó de nuevo a crecer cada vez más. La ciudad de Kirovsk. Luego Mozgovoi se retiró a Lysychansk, a Alchevsk, y resultó que ya estaba cerca de nosotros, detrás de mi espalda. Mi ciudad se convirtió en una mini Stalingrado. Pervomaisk, Kirilkovsk, el poblado Donetsky, todo eso era la línea del frente. Al retirarse a finales de julio junto con su brigada hacia Alchevsk,
Mozgovoi descubrió allí un sabotaje de los poderes locales, que había desembocado en una crisis alimentaria. Yo no diría crisis alimentaria, sino crisis del poder. Por eso nuevamente me dirijo a ustedes. La población civil no debe sufrir por el sabotaje de los poderes locales. Me dirijo a las tropas humanitarias, me dirijo a los batallones humanitarios. Necesitamos su ayuda. Yo, Alexei Borisovich Mozgovoi, tengo mucha esperanza en ustedes. Y la ayuda humanitaria comenzó. Comenzó a llegar de toda Rusia. Y en las cajas y sacos donde la ayuda venía, la gente escribía corto y simple: Ciudad Alkevsk, Brigada Fantasma, para Alexei Mozgovoi. La mayor parte del suministro humanitario lo realizaba precisamente la Brigada Fantasma. Más aún, en los tiempos más difíciles, Fantasma abrió 6 comedores sociales, donde las personas que no tenían posibilidad de comer normalmente en casa simplemente llegaban 2 veces al día y eran alimentadas con comida normal para humanos. Continuaban trabajando las escuelas, continuaban trabajando los jardines infantiles, continuaban trabajando los hospitales. Para la ciudad se hacía lo máximo posible. Es decir, nadie se moría de hambre. Se prestaba ayuda médica y era gratuita, independientemente de, digamos, que fueras civil o militar. Yo conversé con los mismos habitantes de Alkevsk. Incluso en los tiempos de paz, antes de la guerra, cuando allí había policía y los poderes correspondientes, ¿qué ocurría en esos territorios y formaciones urbanas? ¿Y qué ocurría cuando Alexei controlaba Alkevsk, su unidad, su brigada? Las personas dicen que era el cielo y la tierra, o sea, había un orden absoluto. En agosto del año 14, en Yalta, hubo una gran conferencia de prensa que estaba dedicada a la construcción y el futuro de Novorossiya. Alexei Mozgovoi participó en ella. Ahora vemos el siguiente cuadro. La sociedad civil que se ha reunido aquí para resolver los problemas de la guerra resulta que nunca ha estado allá. Las personas que quieren convertirse en gobernadores, en diputados de todo tipo de consejos supremos y de todo lo demás, resultan que no han estado allí. Entonces, ¿qué derecho tienen para postularse en nombre de esas regiones, de otras regiones, si ellos no tienen ninguna participación en lo que está ocurriendo? No tienen ninguna participación en el nacimiento de Novorossiya. Si ahora levantamos a la población masculina que está aquí, es prácticamente una compañía. Así que tengo una propuesta. Todos los que quieren convertirse en diputados, gobernadores o cualquier otro burócrata, por favor, reúnanse en una compañía de Stenaz que le demuestre al pueblo de Novorossiya que ustedes realmente son dignos de convertirse en gobernadores y demás zánganos. Y recuerden mis palabras. Todo el que se quede vestido de civil y no vuelva a la patria a luchar por la verdad, no le dejaremos entrar. No los dejaremos, no los dejaremos. No se sonrían. Y cuando él dijo esa frase, por el salón se extendió un leve murmullo. Y todos se miraron entre sí y de una manera u otra sintieron, puede decirse que bueno, puede ser que esa frase haya sido dicha antes de tiempo. Si todos entendieron perfectamente de lo que estoy hablando, entonces les pido humildemente que se incorporen a la Brigada Fantasma. Y por el salón, incluso, corrió el rumor de que parece bueno que Alexei Borisovich firmó su sentencia de muerte. De una manera u otra, él ya no era tímido. Él, al parecer, había llegado, digamos, a una línea de su trayectoria de vida en la que comprendía que ahora o nunca. Novorossiya será una realidad, pase lo que pase. Sin importar los grandes sacrificios, sin importar el gran éxodo de los refugiados y junto con ellos de los llamados dirigentes. Será una realidad. Precisamente, Novorossiya, las palabras RPD y RPL entre nosotros, me parece que en general se usaban muy poco en el día a día. Y señores, seamos honestos, nosotros estábamos luchando por Novorossiya, por lo que queríamos hacer y ya. No resultó sino lo que queríamos hacer. Borisovich era una persona muy honesta y sincera. Nunca decía algo en público que no lo hubiera dicho en una conversación privada, o sea, no trabajaba para el público.
Lo que decía en los mítines y en las teleconferencias eran sus verdaderas convicciones. No nos dio tiempo a convertirla en asentamiento urbano de excelencia, pero en aquel momento había allí más orden que en cualquier otro asentamiento urbano. Yo tenía la orden número 5, estaba sobre la mesa, sobre cada una de ellas. Eran otros tiempos. Sin eso, no mantenías la disciplina de ninguna manera. Hay algunos momentos, recuérdate lo que estaba escrito en la orden. Saqueo, violación, robo. Tengo entendido que no fue ejecutada ninguna sentencia, pero ese papel frenaba a mucha gente. De acciones imprudentes, sí. La delincuencia disminuyó prácticamente en varias veces. Yo sé que hubo ciertos momentos, sí, pero incluso ese caso famoso cuando Alexei realizó un juicio popular abierto a unos violadores y la gente veía que en la ciudad realmente se impuso el orden. Por una parte, eran unos delincuentes. Por otra parte, nosotros no somos un tribunal. Por eso, Alexei Borisovich llevó todo eso a un juicio popular. En el periodo de aquella parálisis del poder y en su mayoría de total ausencia, la decisión de Mozgovoi de realizar juicios populares a los violadores, asesinos y narcotraficantes estaba completamente justificada. Todos los criminales de Alexis fueron diseminados y empujados profundamente debajo de los rodapiés. Pido levantar las manos. Quien está en contra del castigo propuesto. Las personas en el salón levantan las manos. En Aniev fue cometido un delito grave, la violación de una menor de edad. A esta persona, el pueblo de la ciudad de Alchevsk le perdona la vida, pero el hermano de un jefe del crimen, al parecer, no le tendrán lástima. A él lo conocen muy bien en la ciudad, 18 violaciones. Y el Tribunal Popular tomó la decisión mediante votación abierta. Dejemos incluso que la sociedad jurídica declare que esto es una forma imperfecta desde el punto de la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Pero esto, en cambio, es la forma perfecta del poder popular. Es hora de recordar que ustedes son rusos. Es hora de recordar su espiritualidad. Llegó su tiempo. Gente, despierten. El poder antes era tal que se podía hacer todo esto. Se podía organizar todo esto. Corrupción, policía, todo. Todos estaban al tanto. Todos sabían el tema. Incluso los agentes experimentados, que ya han visto todo tipo de cosas, se asombraron de su propio descubrimiento. Cientos de plantas de marihuana en varias decenas de metros cuadrados. Esa casa de apariencia discreta al borde de Alchevsk resultó ser un verdadero laboratorio de cultivo de cannabis. El ciclo completo de producción de marihuana producida en serie. Según las palabras de los agentes, este laboratorio clandestino estuvo trabajando varios años. Todo se suministraba por pedidos desde Europa a través del territorio de Ucrania. Esto, como yo entiendo, esa especie, es decir, aquel químico que después se le añade, ellos la disuelven. Lo más probable sea que aquí haya habido una gran venta de todo. Quiero decir, hay mucho terreno aquí. La gente simplemente huyó. Pero la mayor parte, ¿la tiene usted? Sí, esta es la mayor parte. La mayor parte de la historia de Alchevsk. Incluso digo a los órganos de control que ese tipo de grupo inmenso nunca podrá ser retirado. Fueron cerrados todos los suministros de narcóticos, es decir, de las guaridas de los drogadictos. Las personas fueron muy agradecidas por no dejarlos solos y abandonados en su pobreza. En cambio, el fantasma hacía todo lo posible y lo imposible para mantener la vida normal en Alchevsk. Se quería mucho que cualquier otra ciudad fuese como Alchevsk en aquel entonces. Ya en otoño de 2014, Mozgovoi decidió mantener una serie de telepuentes con el lado ucraniano. El propósito de estas conversaciones era establecer contactos con los oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania a fin de detener la guerra fratricida y desplegar armas en dirección a los autores del derramamiento de sangre. Propongo que no se aborden estos temas que nos dividen. Mire, hablaremos y nos centraremos precisamente en aquellos aspectos que pueden ayudar a entendernos. Sí, bueno, porque durante el encuentro en la Plaza de la Independencia nadie nos dio la oportunidad de hacer eso. Ni siquiera tuvimos tiempo. Nos enviaron y nos dijeron, hay un enemigo, ve allí, ve allí. Y la gente era enviada a ese sitio. Y fue entonces que nos dimos cuenta de que en realidad estábamos luchando entre nosotros solo para complacer a alguien más.
эта война братоубийственная и поэтому бессмысленная. Él quería detener la guerra, que las partes se reconciliasen, al menos que se diese un alto el fuego. Por eso, él se paró en un telepuente. Alexei, estos son los primeros pasos que tal vez se tomarán para realmente parar esto. Lo más importante es que haya diálogo. Esto es lo más importante. Esto es muy cierto. Yo, por cierto, he hablado sobre este tipo de diálogos durante mucho tiempo y se lo he dicho a los periodistas también. ¿A quién no más? A otros, a los rusos y a los ucranianos. Borischich vio muy claramente. La guerra no es realmente por territorio. La guerra es una cuestión de ideales y desafortunadamente empezamos a perder esta guerra incluso en ese entonces. Porque aparte de Mozgovoy, prácticamente nadie más ha hecho este tipo de trabajo en este territorio. Quiero dirigirme a todos los beligerantes de ambos bandos. Según el panorama de las cosas, como ya lo he dicho antes, están matándose unos a otros. En lugar de castigar a los que deberían ser castigados. Estamos en guerra porque aquellos están en contra de la oligarquía y por alguna otra razón nos estamos matando unos a otros, a nosotros mismos. Es decir, estamos cometiendo un suicidio tan planeado. ¿No es hora de entrar en razón, señores militares? Feroces combates continúan en el caldero de Debalkevsky y ahora los campos de juego de los rebeldes atacan a las bases de la artillería ucraniana, las cuales constantemente bombardean a las ciudades y pueblos de la República de Lugansk. Hubo combates en Uglegorsk y en Debaltseve. Hay menos de 10 kilómetros entre ciudades, pero es más que solo la distancia se puede cerrar el caldero. Un gran grupo de soldados ucranianos fue rodeado en el caldero de Debaltseve. Los rebeldes tomaron el control de la aldea de Mikhailovka, varios asentamientos a lo largo de la carretera de Donetsk, Gorlovka y liberaron a la ciudad de Zegorsk. Las rutas de escape para los 8.000 soldados están completamente interceptadas. A todos los que deponen las armas, la milicia les promete dejarlos ir a casa. El ataque es algo interesante. Y para avanzar, tienes que calcular todo, pensarlo. En primer lugar, golpear los puntos de fuego del enemigo. Entonces, puedes hacer algo, ¿verdad? Hasta que eso se haga, no dispersaremos a las tropas. La vida de las personas es más importante que las ambiciones de generales y políticos. No me regañe, comandante. Podría dispararte ahora mismo. Bueno, esta no es tu casa, pero sabes, todo está aquí. Todo va a estar bien. ¿Qué estás haciendo aquí? De blanco, hombre. Por lo menos, ¿son normales tus calcetines? Ni los talones, ni los talones. Ya sabes, al menos los calcetines. ¿Lo has visto? Más te vale. ¿Lo has visto? Hablé con el camarada Plotinsky ayer. Sobre todos los asuntos. Sí, bueno, asuntos militares. Eso es todo. Le molestaba el hecho de que la conversación se dio cuando dije que no tenía gente en las trincheras. No hace 14 años, hace 100 años. Así que las tácticas han cambiado en las patrullas y equipos de reconocimiento. Eso es suficiente para que esto sea una pesadilla y mantenerse con vida. Destruye al enemigo y salva a tus hombres. Por así decirlo, y los ucranianos tienen compañías militares en trincheras. ¿De dónde sacaste esa información? ¿Y por qué deberíamos seguir esto? Ayer escuchaste de nuevo la afirmación de que no tenemos 200. ¿Cómo es eso? ¿No estás siguiendo el plan, Alexei Borisovich? Así es. Donde hay guerra hay 200. Resulta que no estás haciendo nada. Precisamente en principio fue gracias a la posición correcta y dura de Mozgovoy sobre la conducción de las hostilidades en la zona de Debaltseve, lo que permitió a los líderes de la brigada minimizar las bajas de sus hombres. Pudimos planear nuestro propio viaje a Debaltseve, y fue solo por esto que en lugar de ataques frontales completamente tontos en áreas bien fortificadas, se eligió una táctica de avance gradual con una fijación en cada paso. Постепенного продвижения с закреплением на каждом шагу. Lo puso en el estante y golpeó la torre. ¿Completa? ¿Nada? Sí, completa. La mitad. Sí, toda. Toda. Привет украинским СМИ.
ICTV, ТСН и прочему дерьму. Hola, medios de comunicación ucranianos, ICTV, TSN y la demás basura. Estoy aquí, como puedes ver, vivo y con el enemigo como debería ser. Y mi tripulación está aquí, sana y salva, un poco cansada. El trabajo es así. Contra el telón de fondo de otras unidades, nuestras bajas son realmente pequeñas. No hubo patriotismo alegre, eso es todo. Y Borisich, en cuanto sé, pensará 100 veces antes de ordenarnos que nos movamos. Sin ser específico, entonces puedo decir que ha habido peticiones de avanzar en un cuadro recto y de forma bastante rígida, pero por parte de Borisich, estas fueron rechazadas. Quiero decir, las unidades fantasma no se desplazaron hasta allí, así que no se meterían en este tipo de situaciones desagradables. Estamos enfrente, a unos 3 kilómetros al norte de Debaltseve. Nuestras tropas están tratando una vez más de liberarse de los nazis ucranianos. El ejército, y esta vez creo, funcionará. De febrero, temprano por la mañana, los primeros destacamentos de la Brigada Fantasma entraron en las afueras del territorio del 8 de marzo. ¿A dónde está Arkadich? Una rotura de Debaltsevo, región 31 del puesto. Copiado, copiado, copiado. Hazles saber, hazles saber. Copiado. No puedes atacar en dos direcciones diferentes. No hay tiempo. Aquí estamos, en el pueblo 8 de marzo, ciudad de Debaltsevo. Somos nosotros, los fantasmas. Sí, nos están matando todo el tiempo. Nuestros equipos subversivos se están apoderando constantemente. ¿Qué fantasma tan natural resulta? Por eso lo llaman así. La sede del destacamento compuesto Fantasma se convirtió en el tipo de centro de coordinación para todos los destacamentos aislados que estaban allí en el área del pueblo 8 de marzo. Este fue un lugar donde nos reunimos, coordinamos nuestras acciones, así que por supuesto, poco a poco fuimos creciendo hasta convertirnos en un grupo grande. Luego llegaron las otras unidades. Los enfrentamientos violentos continúan sin cesar. Durante las últimas 4 horas, la gente de Debaltsevo se ha estado reuniendo en los puntos de reunión organizados en el Comité Ejecutivo de la ciudad, en el Hospital Central y en 2 escuelas, donde han sido distribuidos en autobuses para que recogiesen sus pertenencias lo que hubiesen decidido llevarse con ellos. En el antiguo edificio de la sede del ferrocarril también había un refugio antibomba soviético y había entre 40 y 50 lugareños allí. Han estado escondidos allí durante 2 semanas. Sin agua, sin luz, sin comida, sin medicinas. Ya te imaginarás el olor, sí. Y aparte de ellos eran incapaces de moverse independientemente. Llagas de dar miedo por ahí. La carne de alguien se había podrido hasta el hueso. Cuando llegamos allí, bueno, entendimos que era una sucursal del infierno en la tierra. En el segundo día se llevaron a 9 personas de la zona, a las más pesadas y las más duras. Los vehículos blindados de transporte de tropas nos transportaron como 7 kilómetros y luego hicimos trasbordo a los autobuses y en el autobús nos fuimos. ¿De dónde es usted? De Debaltsevo. Luego, cuando el cañón se apagó un poco en el tercer o cuarto día, comenzaron a transportarnos en tanques Motolig, como en autobuses. Hicieron trasbordo. Bueno, normalmente los llevaban en el tanque hasta el final, hasta las pistas del ferrocarril, y luego los cargaban en autobuses y los llevaban más lejos, hasta Alkevsk, como un ángel, como un ángel. A todos allí, así nada más. Y eso fue todo. Para mí cada soldado es como un ángel. Todo estará bien. Y ustedes también estarán allá. Así que les deseo que estén allí con Dios, con los ángeles, y aquí con el Señor de una sola, una fuerza maligna.
La gente estaba muy agradecida por no haber sido abandonada en esta ciudad en ruinas. Para ellos se encontraron medicamentos, para ellos se encontraron alimentos. Aquellos que no tenían dónde vivir fueron sacados, los establecieron en algún lugar. Ellos fueron atendidos. Quien necesitaba fue ubicado en el hospital, es decir, fueron tratados como a los suyos, como a familiares. Y sí, de hecho fue así. Se encontró una respuesta lo suficientemente caliente en sus corazones. Se dieron cuenta de que habían llegado los suyos, llegaron los nuestros. Futuro héroe, mi niño, mantente vivo. Es que eres igualito, así que déjame ir y seguir sirviendo. Ve a servir. Por la noche, un francotirador y un observador corrieron a algún lugar profundo de la caldera. Hoy fue izada la bandera de Novorossiya en el punto más alto. Esto es algo simbólico. El hecho de que aquí participaron en las batallas las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y es simbólico por el hecho de que el así llamado presidente y las fuerzas armadas de la tal llamada Ucrania dijeron que este es un campo de operaciones inexpugnable, nadie lo puede ocupar, no hay quien lo pueda vencer. Y nosotros lo logramos, lo tomamos, ese campo de operaciones. Mientras tanto, hoy el propio presidente de Ucrania fue al área de Debaltseve. A los soldados que luchan allí los llamó héroes. Petro Poroshenko continúa asegurando a sus compatriotas que no hay una caldera en Debaltseve y que el ejército no huye de allí, sino que se van según lo planeado. Queridos compatriotas, ahora ya puedo informar que esta mañana las Fuerzas Armadas de Ucrania junto con la Guardia Nacional terminaron la operación de retirada planificada y organizada de las unidades y subdivisiones de Debaltseve. Hoy podemos decir que a este momento el 80% de las unidades ha salido. Estamos a la espera de 2 columnas más. Arkayadevich habla el CA, cañón autopropulsado. El chofer, todavía no estás allí, ¿no? Poroshenko, forever. Es decir, el camarada Poroshenko le anunció a todos que todo estaba de maravilla, que todos estaban vivos y sanos, que todos habían salido de la caldera, pero de hecho eso no es así. Aquí está el resultado de la salida. Un increíble aspecto del transporte al día de hoy es más relevante y es por eso que agradezco mucho a la Rada Suprema, Parlamento de Ucrania y personalmente al presidente de Ucrania por el Veteran tienda de implementos militares que ellos nunca cierran por nuestro bien. Esta es Novogrigorovka, ¿cierto? Novogrigorovka. Lo dejaron todo abandonado. Quien llegó con una espada dejó aquí un tanque. Digamos que cuando tomé mi área fortificada, sí. Y allí también había una gran cantidad de equipos de trofeo, hasta tanques, que según el reglamento no debía tener en mi unidad. Simplemente le dije a Alexei, ven, llévatelos, porque sé que en tu brigada necesitáis más equipo. Ya hemos hablado de esto. El Fantasma era una unidad de combate bastante independiente, como una brigada con todos los servicios de apoyo, medicina, transporte. En algún momento hubo la sensación de que nos encontrábamos en un espacio sin aire, porque oficialmente la ayuda humanitaria entró en Lugansk. Allí, está claro, se distribuyó a algún lugar, pero de cualquier forma, nosotros nunca obtuvimos un gramo de cereal de esta, nada. Los camiones Kamaz blancos no fueron vistos por nadie más excepto Donetsk y Lugansk. Pudo haber algunos casos aislados de reparto de la ayuda humanitaria, pero eso fue tan escaso que simplemente no fue visible para la persona común y corriente. Por otro lado, la gente quiere comer todos los días. Es necesario suministrarle alimentos a la gente todos los días. Ni siquiera estoy hablando de sostenimiento monetario, pero al menos es necesario suministrarle alimentos a las personas todos los días. Por decirlo suavemente, Mozgovoy tenía una relación difícil con las autoridades de Lugansk. Y estas complejas relaciones, las autoridades de Lugansk las transfirieron a todo el Fantasma. En la primavera de 2015, el flujo de ayuda humanitaria se redujo drásticamente y Borisovich luego implementó la tarea de que era necesario resolver el problema de abastecer a la brigada.
En toda la historia de la Brigada Fantasma, ni un solo camión Kamaz blanco nunca llegó al Kerch. Y entonces, Mozgovoy decide recrear en la República las antiguas granjas colectivas, o como a él en aquel entonces le gustaba llamarlas, las granjas militares. Esta empresa será una granja colectiva. No una propiedad privada, sino una economía colectiva. Se tendrá la oportunidad de elegir a su liderazgo y continuar con el tipo de actividad que antes se realizaba por cuenta propia. En cualquier caso, esta decisión debe tomarse. La gente se sentía muy atraída por él. Todos estaban a su favor. Y bueno, si tomamos a Zakharchenko o a Plotnovsky al lado de él, no eran competidores para él. ¿Por qué vine aquí? Porque fui a la guerra. Porque desde el mes de marzo me opongo a esa autoridad y a esta autoridad. Y voy a seguir estando hasta que no dejen de llamarse simplemente como autoridad y empiecen a actuar. Cuando comiencen a trabajar para las personas que les permitieron tomar asiento en las oficinas. Y estoy luchando no solo porque sí, solamente por la guerra, sino para que la gente realmente comience a vivir dignamente. Es esta la energía frenética que infectó a todos los que estaban a su lado, la que empujaba a este tipo de acciones. Bueno, era imposible sentarse, viendo cómo el hombre, de tal forma como un torbellino, corría y hacía cosas y más cosas y más. No simplemente se hablaba, se hacían, exactamente se hacían. Si se encuentra un funcionario en cualquier oficina, si ha entrado allí, primero asume la responsabilidad de llevar a cabo ciertas responsabilidades funcionales. ¿No está en posibilidad de realizarlas? Entonces que despeje la oficina. Eso es todo. ¿Por qué siguen sentados allí? Igualmente no se les exige que se vayan. ¿Quién debe resolver esto? Hay funcionarios que deben ser responsables de todo esto. Y a los funcionarios les debe exigir la gente. Un funcionario a otro nunca le exige nada. Es una persona común y corriente, directa, y por lo tanto, la gente todavía entiende con su corazón quién está frente a ellos. Y la gente común sintió que la verdad estaba de su parte y ellos todavía la pueden defender. Puesto que no es suficiente saber la verdad, es necesario tener el coraje de defenderla, y no cada persona tiene ese privilegio. Bueno, te lo digo, no puedes intentar hacerlo todo. Comencemos con una cosa. El proceso funciona aquí. Vamos más allá. Y entonces, ¿ustedes cuándo empezarán? Inmediatamente visítenlos. He recorrido a propósito 5 kilómetros para verles y pedírselo. Bueno, pero ahora le escuché y ahora sabremos que la próxima etapa será nuestra granja avícola. Desde luego. Allí también puede visitar Chervony Prapor. En ese lugar toda la gente vendrá a escucharle. Yo con gusto visitaría todo y en todas partes, y en cada sitio pondría en función el trabajo, pero no puedes hacerlo todo. Pero nosotros le apoyamos. Usted nos apoya y nosotros a usted. Vaya al campo. Pregunte cómo viven los aldeanos. Yo vivo en una aldea y afortunadamente tengo una huerta. Es que yo sé cómo se vive en el campo, ya que yo mismo soy aldeano. ¿De dónde? De Niznaya Dubunka, distrito Svatovsky. Oh, mira, mi paisano. Todavía me queda liderar mi aldea. Borisovich era un hombre mole. Y a su lado, realmente no lo sé, tenía un tipo de energía. Quería seguirlo. En este momento, pocos políticos pueden presumir de tenerlo. El funcionario, todos tienen que cumplir con sus deberes funcionales. Si aunque sea en parte no los cumple, significa que lo están alimentando en vano a costa del presupuesto. Si Alexei Borisovich hubiera seguido viviendo y se le hubiera permitido participar en actividades y asuntos públicos en la propia República, entonces realmente se habría convertido en República Popular, ya que exactamente él era quien poseía la confianza del pueblo. Y él sabía qué se debía hacer y cómo hacerlo. Entonces, mis queridos, bueno, entonces no perderé el tiempo, ya que tiene que ir a otro lugar. Sí, y ya son las 4 y hay que verlo todo mientras está claro. Desde luego. Bueno, les deseo suerte, muchachos. Bueno, entonces nos da un anuncio para que lo sepamos. Gracias por haber venido. Con seguridad lo mantendré informado y si es necesario recurriré a usted para pedirle ayuda. Vendremos aquí para ayudar a restaurar. Iremos a donde nos diga. Simplemente hágalo. Lyosha es ese tipo de persona. Es como un tanque. Veo el objetivo y no veo ninguna barrera.
Por varias razones, el día de la victoria de Alkes no debió celebrarse. Una de ellas, que con este desfile Mozgovoi destruyó la imagen perfecta de la unidad entre las autoridades de Lugansk y el pueblo. Por eso, Igor Plotninsky, entonces director de la República Popular de Leningrado, prohibió realizar el desfile de Alchevsk, pero de todas formas, este tuvo lugar. Aunque con poco entusiasmo, no nos preparamos. No nos preparamos en absoluto. Por la mañana llegó la orden de participación. Los chicos recibieron un informe justo en el lugar. Ahí lo tenéis. Yo, por mi parte, llegué en uniforme de campo. Andamos a las prisas. Resultó que yo participaría en el desfile. Me enteré ahí, en ese momento y en ese lugar. Encontré ropa limpia. Tenía una bata allí, nada más, allí en Alkes. Entonces fuimos a marchar. Todos sabemos en qué terminó esto. Semejante fiesta solamente para una ciudad como esa. Izquierda, en línea, atención, alineación al centro. Camarada jefe de brigada. El personal no involucrado en las acciones militares para liberar a nuestra tierra de la Junta Fascista Ucraniana está listo para la celebración del 9 de mayo, el 70 aniversario de la Gran Victoria. El jefe de la unidad, coronel Sechenko. Camarada jefe de milicia, le felicito por el 70 aniversario de la Gran Victoria. ¡Hurra! 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 A los defensores del pueblo libre, 3 hurras. ¡Hurra! 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 ¡Gloria a la nueva Rusia! ¡Hurra! 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 Felicitaciones a ustedes. Gracias, igualmente. Paz a todos nosotros. Saludos, felicitaciones. Gracias, igualmente. No pasarán, no pasarán, no pasarán. El pueblo de Alkes siempre recibió con brazos abiertos al fantasma. Borisovich manejaba bien el discurso. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Éramos guardianes de gente libre, con intereses libres, honor y dignidad, y seguiremos siéndolo. Y no hagan caso a nadie más. Podremos protegerles y proteger lo que nos pertenece, incluyendo los 70 años de victoria. Y así seguiremos adelante. Él fue un líder popular. El pueblo lo seguía voluntariamente, no para obtener beneficios, que él de todas formas no podía darles, y no por obligación. La gente creía en él. Alexei Borisovich, ¿se puede? Venid todos. Este es nuestro héroe nacional. Alexei Borisovich, a su salud. Gracias por estar aquí. Estamos orgullosos de usted. Firme en sus valores y siguiendo los principios de la justicia, peleó no solamente contra el neonazismo ucraniano, sino también contra el sistema oligárquico que había sometido a Donbass. Hubo un momento de asesinato contra el comandante de la Brigada Fantasma. El jeep que también transportaba a su vocero y su guardaespaldas fue atacado por armas de fuego en la región de Mikhailovka. Nosotros estábamos en Komirasovka en la milicia. Allí pusimos las cosas en orden. Llegamos a la compañía de reparación y restauración y nos llamaron diciendo que le estaban disparando a los nuestros. La serpiente condujo el auto a gran velocidad. Hace media hora se enteró de que habían disparado al auto de la brigada en el camino de Alchevsk-Lugansk y de que todos sus tripulantes habían muerto. No podía creerlo. Mejor dicho, no quería creerlo. Simplemente alejó este pensamiento de su mente. Ahora, en el retorno al que él se dirigía con tanta prisa, resultará que todo ha sido un absurdo error. Entonces, él aún no sabía que el 23 de mayo del 15 sería una mancha negra en la historia de todo Donbass. Cuando llegamos, había ya autos y algo de gente. Me parece que Ural se mantenía en pie, si mi memoria no me engaña. Su auto tenía impactos de Kalashnikov. Justo antes de eso, el Monka fue denotado en el retorno.
Lyoha Hals estaba sentado al frente con la cabeza inclinada. Mozgovoy había caído en medio de los asientos. Ania yacía detrás con los ojos abiertos. Sacha, Canción y Escoba estaban acostados no lejos del auto con vendas y torniquetes. Habían logrado salir de él. La mayoría de quienes viajaban con Alexei Borisovich murieron de inmediato. Lyosha, Canción, alcanzó a llamar a su familia e informarles del atentado. Pero esto no lo salvó. Cuando los médicos llegaron al lugar de la tragedia y examinaron su cuerpo, encontraron 2 heridas de bala disparadas a poca distancia del corazón, prácticamente a quemarropa. Al llegar se observaron 3 autos con impactos, uno de ellos volteado en una zanja. Los cadáveres en el jeep negro eran de una mujer y 2 personas en uniforme militar. Y junto al auto en la zanja, el 4.º cuerpo. Metimos el 5.º en el auto, tratamos de resucitarlo, pero sus heridas parecían mortales, con mucha pérdida de sangre y en el pecho. 2 heridas de bala en el área del corazón. En el mismo sitio del atentado a los automóviles de la brigada, se interrogó a 2 testigos sobrevivientes. Uno de ellos, el residente del local de Alexei, Anton Alskevich Sereda, quien cruzaba la zona del atentado en un auto corporativo. Me llevé un gran susto. Estuvo tirado un buen rato, no recuerdo exactamente cuánto, pero seguía escuchando los disparos. Los disparos seguían en ese momento. Disparos, disparos y más disparos. Después, al parecer, se hizo la calma, por un cierto periodo de tiempo. En cuanto hice el intento de salir, las detonaciones se renovaron. Es decir, vaya, en ese momento como que empezaron a disparar otras veces. Después, se escuchó una especie de ruido sordo. Me dio la impresión de que había alguien en el coche. Vaya, o algo así. Se sentía en el coche una especie de vibración, no una vibración. El automóvil estaba volcado sobre su lado derecho, ¿cierto? En aquel lado, en el derecho. Allí estaba volcado. Se rompió el parabrisas y aquí, donde empieza la cuneta, hay una especie de quebrada. Primero cayó allí. Estuvo un rato tendido, tal vez 1 minuto. Después comenzó a arrastrarse, a correr, a voltearse a lo largo de la vía. Luego, cuando saltó la barrera, cruzó la carretera corriendo y se fue en aquella dirección, rumbo a la aldea. Enseguida comenzó el examen preliminar del lugar de los hechos. Al contar en general, como cualquier oficial de inteligencia competente, de los conocimientos necesarios, es decir, estaba en plena disposición de tomar la información del lugar de los sucesos. Observaron la naturaleza de los daños del automóvil, el tipo de heridas, consecuentemente los lugares en los cuales se organizó la emboscada y desde qué posiciones se abrió fuego. A juzgar por las señales, los preparativos se realizaron durante varios días. Muy transitado, había muchas huellas de vehículos. Las huellas eran las mismas. Así que se prepararon, no más de 2 días se prepararon. No digo que aquí no haya huellas de hasta hace 2 semanas. Pero al principio hubo una explosión. Una explosión, sí, la cual fue más de efecto psicológico. Poseía un factor psicológico para detener el automóvil o tratar de cambiar la trayectoria de desplazamiento del automóvil. Daños sensibles en general al automóvil, esta explosión no provocó. Es del tipo petardo, digamos así, abierta. Por eso fue atrevido, profesional, en términos generales por una parte, como calcado del manual. Los ametralladores, después de disparar, abordaron a través de la arbolada los automóviles que los esperaban. Lo saben muchos, es decir, que ametrallaron un automóvil. Además, un testigo presencial del ataque al coche le dijo lo siguiente a Mozgovoy. A las 17:31 ocurrió el estallido de una mina a unos 100 o 120 metros a la derecha de la carretera. Antes de eso sonaron disparos muy silenciados, de aquí a este lado y de aquí a este lado. Inmediatamente después de la explosión, yo llamé a los míos para que volaran para acá, puesto que yo mismo estaba desarmado. Solo iba a buscar mi automóvil. ¿Alguien se dio cuenta? Sí, 3 personas se fueron al otro lado por la vía libre.
¿Qué uniforme tenían? Ropa oscura, no puedo decirlo, estaban bastante lejos. Anunciamos que haremos todo lo necesario para que la brigada en lo sucesivo cumpla todas las tareas que se exijan de ella. Nosotros, había una brigada, y la memoria, lo más importante, conservamos la memoria del jefe de brigada para que perdure. Ella cumplirá todas las tareas, ella va a seguir luchando. Quien quiera que pretenda intimidarnos, quien quiera que trate de engañarnos, sepa que la brigada es y será. Unidos por este juramento están todas las personas que lucharon voluntariamente junto a Alexei Borisovich. Entre nosotros no hay traidores. Borisovich se nos ha ido. El quién o el qué ya no tienen importancia. Nos traicionaron simplemente en la retaguardia. Así de simple. Nos traicionaron. Por eso, la milicia popular pone todo su empeño para que aquellos que lo ejecutaron sean castigados. En el lugar de los hechos trabajan también la policía, la milicia popular y los funcionarios de la fiscalía. Una de las versiones es que ha sido obra de grupos de reconocimiento y sabotaje, los cuales actuaron anteayer y posiblemente actuaron en marzo de este año. Atentaron contra la vida de Alexei Borisovich. Precisamente este hombre, que posteriormente se convirtió en fiscal jefe de la RPL, lleva a cabo la orden del gobierno local y acusa a Mozgovoi de crear en Lugansk una banda del crimen organizado en la primavera del año 14. Él cayó en una emboscada cuando el grupo de reconocimiento y sabotaje, yo no creo que se tratara en el sentido estricto de la frase, de una cacería de su persona. No está claro de dónde Mozgovoi recibió la información. Bueno, yo no voy a contar todo lo que tiene que ver con la investigación. Muchas cosas deben ser aclaradas todavía. Pero lamentablemente entre nosotros sucede así. En Lugansk nadie ha llevado a cabo una investigación oficial. Conmigo al menos nadie ha contactado, a pesar de que todas las evidencias recogidas en el lugar del tiroteo las conservo yo. Teléfonos, memorias USB, libretas de notas, pertenencias personales de los fallecidos. Todo esto se ha conservado largo tiempo bajo sello en nuestro Estado Mayor. En cualquier momento, un investigador pudo venir y ya bien recogerlo o trabajar en el lugar, pero nadie mostró interés en ello. De la investigación de los hechos nos encargamos nosotros personalmente. Yo no quiero declarar quién pudo haber hecho esto, hasta tanto no termine la investigación. Precisamente a ese respecto yo quería preguntarle. De cualquier manera, los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania o tal vez algún grupo de acción y sabotaje que opere en ese sector podría haber estado persiguiendo a Mozgovoi intencionadamente. Usted sabe que hay una versión. Sí, tal vez tiene algún fundamento. Pero ninguno de los combatientes de la Brigada Fantasma cree en la existencia de un grupo ucraniano de acción y sabotaje. Yo he estado conversando con algunos de los muchachos. No lo creyeron entonces cuando el primer atentado y no lo creen ahora. Bueno, en aquel momento no podíamos expresar ninguna otra versión. Por razones absolutamente claras, no teníamos ninguna evidencia ni tampoco pruebas en ese momento. Ni siquiera sabíamos todo lo que había pasado. Y la emboscada fue una emboscada clásica del ejército. Es decir, no fue un francotirador con un solo disparo en la cabeza. Sí, fue una emboscada ordinaria del ejército con armas pequeñas y un artefacto explosivo improvisado. Por eso, desde el primer momento hasta el día de hoy, la versión oficial es que era un grupo subversivo ucraniano. Señores, nos informaron que era un grupo subversivo ucraniano. Pero bueno, eso debe ser absurdo. Psicológicamente, estando a tal distancia de la línea de fuego, llevar a cabo tal plan de operación en terreno abierto deja que sean ucranianos, pero te digo, eso se podría haber hecho de forma segura, desde el lado de Ucrania, en otros lugares donde la retirada puede ser rápida. ¿Tú crees que fue un grupo subversivo ucraniano? Claro que no. Al entierro del jefe de brigada Fantasma y de su escolta acudió todo el pueblo de Alkevsk. Esta ciudad nunca había visto un entierro similar en toda su historia. Vinieron gente de toda el Donbass. Vinieron para honrar la memoria de su líder, su héroe nacional. Alexei era un gran hombre. Incluso en su mente, en sus poemas, predijo lo que sucedería hoy. Cada uno de nosotros, emprendiendo ese camino, toma su propia decisión. Estamos listos para cualquier situación. Estamos dispuestos a morir. Pero miles vendrán después de nosotros. Por eso, Novorossiya vive y vivirá. Saludos. Por varias razones, no puedo decir que este sea un buen día.
Con Alexei Borisovich tenía una relación amistosa y nos tratábamos muy bien. Hubo algunas discusiones y otras cosas, pero nada de eso importa. Lo más notable es que Alexei Borisovich no se traicionó a sí mismo ni a todos ustedes. No solo es importante honrar su memoria, sino recordar el motivo por qué actuó de esta manera. Recordar para qué y cuál era su objetivo. Y si todos juntos vamos a recordar y cumplir su objetivo, estoy seguro de que él lo valorará y lo verá desde allá arriba. Alexei Borisovich estaba preparado para este día, nosotros no. Quiero añadir a lo que ya han dicho todos, solo una cosa. Pueblo, estamos con vosotros. No te traicionaremos, no traicionaremos las ideas de Alexei Borisovich y continuaremos la marcha, continuaremos todas sus iniciativas. Todo lo que él pretendía está arraigado en nosotros. Nos alegrará a todos aquellos que apoyan la marcha de Novorossiya, la prosperidad, el gobierno del pueblo, el hecho de que el pueblo es un pueblo y no una horda. Pueblo, estamos con vosotros y esperamos su apoyo y la gloria eterna para nuestros héroes caídos. No están físicamente con nosotros, pero sus almas estarán con nosotros. Ellos estarán en todas partes a nuestro lado. Yo soy quien lo extraña ahora. Haciendo sus intereses inmediatos. Estoy herido, pero no muerto.